Buenas tardes, bienvenidos. Iniciamos aquí la segunda edición de la Jornada del Sector Agroalimentario en Asturias. Como ven, en un formato diferente, ya que la situación provocada por el coronavirus nos obliga a extremar las medidas de prevención y seguridad. Afortunadamente, la tecnología permite que la comunicación no se pare y nuestros canales de emisión facilitan que el mensaje llegue a miles de personas. Así, habrá quien nos vea hoy desde la web del comercio.es, el Facebook Live del Comercio o Canal 10 Televisión. La pandemia COVID-19 cambió radicalmente nuestras vidas desde el 15 de marzo y ha afectado a todos los sectores productivos. Por supuesto, también al sector agroalimentario. Un sector, por cierto, al que hay que dar las gracias porque ha garantizado el abastecimiento en todo momento. Desde hoy tendremos por delante 3 días para hablarle de los retos ante el nuevo escenario tras el COVID-19. Nos acompañarán responsables políticos, instituciones privadas, técnicos y productores para desgranar la perspectiva, las ayudas, los recursos para este sector agroalimentario. Esta jornada cuenta con la colaboración del Foro Interalimentario, Liberbank y Equilibra Gijón Impulsa. Hoy el turno de las preguntas es para los responsables públicos. Estarán con nosotros el consejero de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca del Gobierno del Principado de Asturias y también el secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación del Gobierno de España. Y vamos a empezar por lo más cercano, saludando ya a Alejandro Calvo, consejero de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca. Muy buenas tardes, Alejandro, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias, buenas tardes. Le lanzo la primera pregunta porque después seguro que nos va a faltar tiempo. Vamos a empezar. El sector agroalimentario asturiano está transmitiendo por la crisis del COVID con altibajos, está transitando con altibajos. ¿Qué análisis hace usted de esta fase por la que estamos pasando? Bueno, en primer lugar, quería agradeceros una vez más al comercio e invitarnos a participar en este foro y es muy importante que desde los medios de comunicación se dé visibilidad a nuestro sector primario y agroalimentario. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, sumarme al agradecimiento, ¿no?, que tú trasladabas a nuestros productores, a nuestros agricultores, ganaderos, marineros, al conjunto de la cadena alimentaria. Porque ese es el análisis, ¿no? El análisis es que en un momento que seguramente nadie esperábamos, en un momento tan difícil, nuestra cadena alimentaria ha respondido y nuestros productores se han ocupado de que siga habiendo alimentos de calidad, sanos, sostenibles en nuestras casas frente a una situación que era inédita y bueno, ha demostrado esa fortaleza. Nuestro sector agroalimentario ha salido fortalecido de esta situación. Y hoy teníamos la oportunidad de compartirlo con el resto de grupos parlamentarios en la Junta General del Principado y evidentemente, fundamentalmente, nuestro sector agroalimentario sigue siendo nuestra gran industria láctea, nuestros ganaderos de carne y han sabido reaccionar y tienen una fortaleza que se ha visto en esta crisis y sí tenemos alguna incidencia en los pequeños productores más afectados por el cierre del canal Horeca, que poco a poco ya están empezando también a recuperar su actividad y de los que nos hemos ocupado ayudándoles a la comercialización y supongo que avanzaremos en ello en un poco como digo yo, la aceleración en algunas medidas, ¿no?, y en algunos avances en el sector que hemos visto durante estos meses y seguramente vienen para quedarse como la venta directa o el comercio online.
Consejero, todas estas medidas que el Gobierno regional puede poner ya en marcha para ayudar a los pequeños productores también, a los transformadores asturianos, ¿va a reforzar la posición dentro de los mercados? Bueno, además hoy tenemos la oportunidad de charlar después y de escuchar a Fernando Miranda. El papel del Ministerio y la colaboración en estos días ha sido absoluta. Bien es conocido que nuestro sector tiene un marco general a nivel europeo, que es la política agraria común, una política además que se discute respecto de su futuro y que se ha demostrado muy eficaz en este momento, ¿no? Y de hecho estamos trabajando con la defensa que está haciendo de estas políticas el Ministerio y en el marco europeo en que sigamos avanzando en esa línea, ¿no? Vamos a conseguir que el nuevo modelo de política agraria en el marco del Green Deal, de la transición ecológica, reconozca el papel de la explotación familiar agraria y sostenible que tenemos en Asturias, ¿no? Como ejemplo de unidad de producción, y ese debe ser nuestro principal factor de competitividad. Saber que tenemos un modelo de producción sostenible y que forma parte de una estrategia de futuro no solo para Asturias o España, sino para el conjunto de la Unión Europea. Y en ese marco tenemos que insistir, perseverando en que haya una financiación suficiente de estas políticas, que ahora mismo se han visto que son más necesarias, que hay que reforzarlas y que frente a otros sectores que no tenían políticas estructurales o medidas de crisis, el nuestro sí lo tiene, con lo que lejos de dudar de su utilidad hay que reforzarla. Eso es una casi buena noticia, ¿no? Una buena esperanza. Vamos a valorar también un poco con esta crisis la actitud de los consumidores. Hemos aprendido, o al menos eso nos gusta creer, que valoramos todas estas estrategias y todo el esfuerzo que han hecho desde el sector primario. Bueno, ahí tenemos que insistir y creo que también desde las administraciones tenemos que perseverar, ¿no? Creo que es una gran noticia que el conjunto de la sociedad haya mirado hacia el medio rural, que hayamos visto que evidentemente no solo tenemos que pensar en cómo pues suavizar un declive, sino que tenemos que buscar un proyecto de futuro para nuestro medio rural que tiene que ser productivo y evidentemente el sector primario y el agroalimentario es la clave, ¿no? A partir de él podemos pensar en servicios, podemos pensar en turismo rural, en crear un tejido vivo, pero necesitamos ese sector primario fuerte que nos ayuda a gestionar el territorio, a mantener el paisaje, la biodiversidad. Bueno, ese aprendizaje es muy importante y para hacerlo hay que consumir productos, ¿no? Estas semanas hemos debatido con las empresas líderes cuál es el comportamiento, ¿no? del consumidor, cuál será el aprendizaje de esta crisis. Y yo quiero pensar que va a haber un camino hacia un consumo responsable en el sentido de que el consumidor quiere informarse mejor, quiere saber qué es lo que está consumiendo y qué valores hay detrás de ese producto, hasta dónde llega esa cadena de valor, que ese producto le dé seguridad, confianza, que sea sano y que sea sostenible, ¿no? Bueno, yo creo que son valores en los que nuestro modelo de producción, el de Asturias, se siente cómodo y que, por lo tanto, insistiremos en que esos valores de marca sean los que sobrevivan a esta crisis, ¿no? De alguna manera hay confianza en todos estos principios, se va a reforzar, como está comentando, pues esa conciencia ciudadana de alguna forma para consumir nuestros propios productos. Es una manera también de revertir riqueza a Asturias, que se quede aquí, lo nuestro también. Sí, absolutamente, ¿no? Yo creo que es seguramente peligroso el hacer la llamada en genérico a que consumamos solo lo nuestro, ¿no? Vivimos en un mercado global y tenemos que aspirar a que nuestros productos también salgan fuera y compitan, ¿no? A mí me gusta más defender lo nuestro porque tiene unos valores absolutamente de futuro en el marco, como decía, no solo de nuestras políticas, sino de las políticas en el marco europeo y mundial. Y, por lo tanto, que esos sean los valores, ¿no? Tenemos que profundizar en el origen y en el generar garantía respecto del origen de los productos, ¿no? Evidentemente, dentro de Asturias, los productos asturianos tienen valores adicionales, ¿no? Que esa cadena de valor sea completa y genere riqueza real en cada paso dentro de nuestra comunidad, pero también que valores de futuro, como son la cercanía, la huella ecológica de nuestros productos, los tengamos en cuenta a la hora de consumir, ¿no?
Con lo que creo que tenemos que trabajar en ese doble sentido, ser fuertes dentro, sin exclusiones, pero apoyándonos en el valor y en la garantía de los productos que consumimos. Evidentemente también, como decía, esa globalidad es importante, que estén abiertas las fronteras, por supuesto siempre con esa atención a los productos que nos llegan. Vamos a hablar un poco de los productores precisamente, de estos transformadores del sector primario, porque tienen muchísima competencia. Ahora mismo Internet ha sido bueno, pues un camino muy fácil para comprar los consumidores. Y de alguna forma ustedes tienen esa puerta abierta para hacer una reestructuración, podríamos llamarlo el Amazon del sector agroalimentario, de tal manera que todos los productores pertenezcan, estén ahí, no solamente que se dé un acceso a su página web, sencillamente que se pueda comprar y estén todos agrupados. Bueno, yo creo que, como decía antes, están durante esta crisis acelerando tendencias que ya venían detrás y para las que nos estábamos preparando. Y desde la Administración, en este caso desde el Gobierno de Asturias, también nos invitan a acelerar ese proceso, ¿no? Durante esta crisis hay que perseverar en la distribución, en los canales de alimentación que se han demostrado fuertes, que ya han sido capaces y donde también evidenciamos hábitos o cambios de hábitos en cuanto a, por ejemplo, a la compra online, ¿no? En nuestras grandes cadenas de alimentación. Seguramente una buena parte de ese cambio viene para quedarse. Y como decía al principio, sí hemos podido colaborar en el establecimiento de nuevas herramientas, tanto de venta directa como de comercio online, ¿no? Y con agrupaciones de productores, integración cooperativa. Bueno, nuestro trabajo ya era un proyecto que teníamos desde el Gobierno para esta legislatura, es acelerar en que la plataforma web de los alimentos del paraíso, de los alimentos del Principado de Asturias, también sea un market global, ¿no? Y evidentemente las tendencias son las del mercado global. No tendría sentido seguramente establecer un tipo de mercado que no pudiese posicionarse en la línea de lo que están haciendo las grandes cadenas de venta online, ¿no? Creo que la clave está en diversificar, en que cada productor en su producto elija una estrategia de comercialización acertada y que no haya una excesiva dependencia de ningún canal. Insisto, desde nuestra perspectiva, siempre pensando en generar valor para el productor. Claro, ¿y cómo se perciben esos costes, tanto de una manera particular como también por parte de la Consejería? ¿En qué sentido? ¿En los costes de comercialización? Sí, exactamente, los costes de comercialización. Bueno, estamos acostumbrados a una cadena de comercialización tradicional, normalmente vinculada al canal distribución, al canal alimentación o a la hostelería, donde existen algunos elementos de intermediación, ¿no? Y que muchas veces son discutibles a la hora de que por el camino el incremento de precios suele ser o es muy elevado y esa riqueza no llega del todo al productor, ¿no? Que es quien realmente sostiene todo el sistema. En ese sentido, y también de la mano con el Ministerio y la modificación de la ley de cadena alimentaria, nos hemos dotado y vamos a disponer de más medios para controlar esa cadena. Pero las herramientas de venta directa y de venta online evidentemente suponen una alternativa y son un complemento muy interesante para determinados productos. Yo creo que hay que colocar cada cosa en su espacio, no se trata de que haya una sustitución absoluta de unos canales de comercialización a otros, sino de lo que se trata es de tener canales complementarios que la estrategia de comercialización de nuestros productos esté más diversificada y, por lo tanto, sea más sólida cara al futuro y en momentos de crisis como el que hemos vivido. Este es excepcional, pero sí que es verdad que hay momentos de crisis coyunturales donde tener esa diversificación de canales en la comercialización es muy importante, ¿no? Y todo lo que suponga acortar la cadena de distribución y ajustar costes va a revertir en el productor, que es nuestro objetivo principal. Pues sin lugar a dudas. ¿Qué necesita Asturias para que nuestros productores efectivamente crezcan? Esta es una de las vías, porque estamos desaprovechando de alguna manera, es una pregunta, la calidad de nuestros productos, todo lo que nos sugieren pues, el gusto de tomar y de probar productos asturianos, además del capital cultural de nuestros productores, bueno, de nuestros productos en este caso. Pero parece que también estamos un poco limitados para crecer, quizá por la misma orografía de nuestra posición en el ámbito nacional.
Bueno, yo lanzo un mensaje de optimismo desde el realismo. Nuestro sector agroalimentario ya es una gran realidad, ¿no? A veces vemos las limitaciones o las potencialidades, pero a mí me gusta hablar de la realidad que supone. Somos líderes absolutos en la producción láctea en España, con la empresa más importante de producción láctea en nuestro país y una de las empresas líderes de la alimentación, que además tiene un tejido muy importante en todo nuestro medio rural. Tenemos denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas con un amplio prestigio y que son una realidad económica, ¿no? Respecto de lo que planteas, evidentemente nosotros creemos que ese potencial todavía puede desarrollarse mucho más, que ahora mismo somos el sector primario agroalimentario el 20% del Producto Interior Bruto de Asturias, pero podemos ser más y debemos ser más porque nuestras condiciones de producción sí tienen limitaciones, pero tienen sobre todo un gran potencial de desarrollo, ¿no? Y lo que tenemos es que construir un tejido de productivo que sepa generar una oferta estable a partir de un modelo de producción que está muy atomizado, ¿no? Que es el modelo de explotación familiar agraria, con lo que tenemos que insistir, agrupar producciones, en integración cooperativa, en todo lo que supone plantear oferta estable para conseguir, como decía antes, tener cadena de valor, que la comercialización sea estable a unos buenos precios y lograr rentabilidad para las explotaciones. Así es, usted también ha nombrado grandes empresas, pero nos importa mucho el pequeño empresario, esas pequeñas explotaciones tanto de carne como de leche. Buena parte de los agricultores, bueno, es muy significativa la producción, desde luego, de los transformadores de nuestra región. ¿Hay posibilidades de ganar posiciones? De alguna forma es esa competitividad que llevamos hablando, que lleva usted hablando durante este espacio de tiempo, por el precio también, ¿sería un éxito? ¿Es un criterio? Bueno, yo creo que, como decía antes, respecto a los canales de comercialización, las estrategias de precio y comercialización también deben ser variadas en función del producto, ¿no? Ponía el ejemplo de nuestras grandes empresas que son líderes y lo son en los canales comerciales más importantes, ¿no? Pero también, evidentemente, nuestros pequeños productores han hecho una apuesta por la calidad. Creo que tenemos que conseguir que nuestra gran empresa sea sensible y atienda a estas producciones de calidad, ya lo está haciendo, es decir, que se asocie y se alíe a ellas, y también tenemos que ser capaces que nuestras denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas, que aún no son grandes en volumen de producción, pero sí lo son en cuanto al prestigio de sus producciones, no dejen de pensar en ser más comerciales, ¿no? Al final de lo que estamos hablando es de generar riqueza y por lo tanto tenemos que ser ambiciosos, ¿no? Y para ello lo que buscamos son alianzas entre todas las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas protegidas bajo una misma marca, ¿no? Que es nuestro Alimentos del Paraíso, nuestra marca Asturias. Es lo que nos permite que unidos todas las producciones evidentemente tengan una imagen más fuerte de marca que nos permita pues abordar una realidad comercial más ambiciosa. Y ese trabajo yo creo que lo tenemos por delante y yo soy optimista en ello. Consejero, ¿esto abrirá las puertas también al mercado exterior? Bueno, si se llega a conseguir esa unificación de marca, DOP, IGP. Bueno, ya tenemos muchos productos asturianos que son conocidos y reconocidos en el mundo, de grandes y de pequeños productores, ¿no? Yo creo que va a haber dos formas de internacionalizarnos. Uno, que aunque ahora lo tengamos hibernado, como es el turismo y en especial el turismo rural, es un gran elemento de comercialización. A mí me gusta decir que en muchos casos no solo vamos a exportar productos, sino también a importar consumidores. Ese camino volverá, lo veremos pronto y es un elemento muy importante, sobre todo pensando en las pequeñas producciones, y en ese sentido estamos trabajando asociando nuestra marca al pequeño comercio y también a las marcas de calidad de turismo rural. Y por el otro lado, evidentemente, se trata de avanzar en la internacionalización, pero la internacionalización debe hacerse con pasos sólidos, seguros, que estén asociados a una base sólida de producción. Y bueno, tenemos buenos ejemplos de comercialización en el exterior, tanto en el ámbito comercial, vuelvo una vez más a nuestra industria láctea o nuestro sector cárnico, pero también tenemos algunos ejemplos de una estrategia de internacionalización de pequeños productores muy acertada, ¿no? Buscando nichos de mercado pues de altísima calidad o de gran valor añadido.
bueno, esas distintas alternativas, trabajando evidentemente con la Sociedad de Internacionalización del Gobierno del Principado, es otra de las líneas de trabajo que tenemos por delante. Es verdad, Alejandro, que hablamos de carne, de leche, de todos estos productos, pero hay otros. Está el kiwi, está los frutos rojos, que empieza a haber empresas, empieza a abrirse el mercado. ¿Hay algún estudio ya hecho? En realidad, seguramente hay muchísimos emprendedores, muchísimas personas que quieran lanzarse, y más con esta crisis que estamos viviendo a raíz del COVID-19. ¿Hay algún estudio, como le decía, hecho, abierto, para lanzar, para apoyar todas esas nuevas estrategias empresariales con otros productos que no sean los más tradicionales de nuestra región? Sí, por supuesto. Hace apenas unos meses anunciábamos que las ayudas LEADER, las ayudas al desarrollo rural que hacemos en colaboración con la Red Asturiana de Desarrollo Rural y que llega a más de 70 municipios asturianos, incorporaría en sus proyectos el sector primario y agroalimentario, ¿no? Y ahí nos apoyamos no solo en el trabajo ya de muchos emprendedores, sino también en la actividad investigadora y de innovación a través del Servicio Regional de Investigación Agraria y otros centros asociados, ¿no? Creemos desde el Gobierno de Asturias, desde esta consejería, que la agricultura es una de las grandes revoluciones pendientes en Asturias. Sabemos que la ganadería ha sido tradicionalmente la base de nuestros modelos de explotación familiar agraria, pero tenemos que caracterizar no solo los productos que comentabas, sino muchísimas variedades autóctonas que han sostenido tradicionalmente la economía familiar, ¿no? Y que tienen que tener un potencial de producción. Lo hemos visto con la fava y su modelo de integración cooperativa, también el desarrollo de la denominación de origen sidra a través de la integración cooperativa, y debemos seguir avanzando en ese sentido, ¿no? Con pequeñas producciones, pero con otras que también tienen que aprovechar los canales de cercanía, como estamos viendo ahora con toda la producción hortícola, ¿no? Y ecológica, que si realmente queremos ser objetivos, un producto ecológico difícilmente va a poder serlo si no es de cercanía, ¿no? Con lo que esa oportunidad va a ser algo en lo que insistiremos, en que haya de verdad una revolución agrícola en nuestra región. Pues vamos a aprovechar un poco más, porque usted ha hablado en varias ocasiones de la riqueza de las vegas asturianas, ya que hemos nombrado los kiwis. Al margen de esta desembocadura del Nalón, ¿usted qué nos puede contar? ¿Algún plan de reestructuración, de inversión para estas vegas asturianas? Sí, creo que es un valor que todos reconocemos. Creemos que tenemos no solo suelos fértiles, sino que además tenemos el gran activo que es la lluvia, el agua. Tenemos una gran riqueza que tenemos que ser capaces de desarrollar, y estamos desarrollando procesos de concertación y de concentración parcelaria en Las Vegas que faciliten que los emprendedores puedan disponer de esos suelos de altísima calidad, ¿no? En los próximos meses, tendremos los primeros ejemplos de concentración parcelaria de vegas ya en la vega del Pravia, que permitirá, entre otras cuestiones, por ejemplo, el desarrollo de nuevas plantaciones de kiwi, pero también la diversificación en vegas más al interior, donde tenemos que ser capaces de lograr más espacio para producciones que están creciendo, como por ejemplo la fava asturiana, pero también para todas las producciones que seamos capaces de comercializar en local, ¿no? Creo que venimos de semanas en las que la soberanía alimentaria se ha evidenciado como un nuevo elemento que ya no tiene ese componente ideológico, sino que realmente se reconoce como estratégico, y tenemos que ser capaces de producir todo aquello que puede generar riqueza y que además tiene una demanda de consumo local, ¿no? Con lo que, evidentemente, ese es uno de los objetivos, poner fácil para que los emprendedores que quieran trabajar en la agricultura, en el medio rural asturiano, dispongan de suelo y de medios para hacerlo. Además, con esta crisis, con tantas personas en el paro, esto puede ser una oportunidad. Bueno, no es fácil. Tenemos un gran reto, que es el de relevo generacional en el medio rural, ¿no? Creo que esta crisis sí va a evidenciar, evidentemente, que el medio rural periurbano, el que tenemos en la zona central de Asturias, ya es hoy en día un espacio, pues, de mucha oportunidad, y que es fácil, además, con pues tener unos niveles de servicios públicos que son homologables a los que hay en las ciudades, y eso es un gran elemento de desarrollo.
pero tenemos que ser capaces de llegar o de llevar estas oportunidades también a las salas, ¿no? Bueno, hay que ir paso a paso, tenemos que lograr que estos sectores se doten de rentabilidad. Para ello es muy importante también, lo hablábamos antes, que haya una política agraria comunitaria fuerte, porque da un suelo y garantiza que las explotaciones tengan una rentabilidad de partida básica y, por lo tanto, tenemos que generar un contexto donde eso sea posible, ¿no? Otro elemento importante es la profesionalización y la formación, ¿no? Y a eso nos estamos dirigiendo, ¿no? Los emprendedores en el medio rural también tienen que ser empresarios y tienen que ser capaces de plantear un proyecto rentable y sostenible en el tiempo, ¿no? Y ese tejido no se construye de un día para otro, pero hay una buena base sobre la que trabajar y tenemos además un proyecto decidido en ese sentido, ¿no? Que nadie tenga que irse del medio rural porque no haya opciones para vivir y trabajar en él, y que haya oportunidades también para que nuevos pobladores y nuevos emprendedores puedan llegar desde la ciudad buscando un estilo de vida alternativo. Ha nombrado antes el turismo, precisamente con tanta riqueza que tenemos aquí en este paraíso, hay que quizá darle un empujón para que se acerquen a este mundo rural, a nuestras zonas, a nuestras alas, a los extremos también de Asturias, y de alguna forma, ¿cómo se puede plantear eso? ¿Cómo está en la mesa ya? Bueno, el turismo rural es un caso de éxito en Asturias, ¿no? Son ya más de 30 años de trabajo y ha sido un factor de revitalización, incluso de generación de rentas en el medio rural, y también incluso de orgullo, ¿no? De dignificación del trabajo de las explotaciones familiares, con lo que debemos perseverar en el trabajo que ya se hizo hace 30 años en circunstancias mucho más difíciles que las actuales, y se tuvo la visión para avanzar, ¿no? Yo creo que nuestro trabajo desde nuestra consejería es precisamente tejer alianzas, y así lo estamos haciendo, con el turismo en general y con el turismo rural en particular, ¿no? Nuestros productos agroalimentarios son los que configuran nuestro paisaje y nuestra cultura campesina, es decir, forman parte de un mismo producto, y es un producto que año tras año ha sido un caso de éxito, ¿no? Yo siempre digo que nuestra marca Alimentos del Paraíso no es más que una mirada en el espejo de nuestro Asturias paraíso natural, ¿no? Y creo que es una marca que compartimos cuando salimos de Asturias con orgullo, y que incluso hace poco con el propio Fernando, es decir, es reconocible en unos valores en los que queremos apoyar nuestra producción. Pues muy bien, ojalá que todo esto que nos ha contado se lleve a término con las mejores garantías para todos, evidentemente para los profesionales del sector agroalimentario y sin duda también para los consumidores, e incluso que vengan muchos turistas a Asturias para poder no solamente alquilar una casa de turismo rural, que también está muy bien, pero que se hagan dueños de nuestra cultura. Gracias, consejero. Dejamos aquí su intervención, pero le invito a saludar, ya que tenemos al secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, que está con nosotros, y le doy la bienvenida. Fernando Miranda, muy buenas tardes. No sé si me escucha. Nosotros, o yo al menos, no le puedo escuchar. No llega, bueno, no llega el sonido. Vamos a esperar si ha podido escuchar al consejero. Fernando, ¿ahora sí? Ahora sí, ya, por fin. ¿Me oís? Esto sí que Bien, no es una cuestión ya de crisis de coronavirus, esto es una cuestión técnica. ¿Ha podido escuchar a nuestro consejero, Alejandro Calvo? La primera mitad sí, luego hemos tenido problemas de conexión y hemos vuelto a intentar conectarnos, pero... Yo no bueno, Fernando, al secretario. Perdona, Alejandro, es que yo no escuchaba a Fernando, pero si entre vosotros podéis hablar, yo me quedo aquí mirando y observando vuestra conversación en principio, o por lo menos oigo tus preguntas, Alejandro. ¿Os llega el sonido? ¿Os llega desde aquí? Sí, Fernando, yo te estoy escuchando. Deben tener más dificultades en el control, con lo que yo aprovecho para saludarte. Igualmente, consejero, un placer, un placer. He destacado aquí la técnica. Hoy no está acompañando la técnica, lo siento, pero bueno, vamos a intentar en la medida que podamos tener la conversación. Bueno, pues por mi parte eso, reiterarte una vez el agradecimiento del trabajo que hemos desarrollado durante estos meses, la cercanía,
y todo lo que nos queda por hacer, que es lo que hemos podido hablar. Así que por mi parte, muchas gracias y que podáis seguir esta conversación y estaré muy atento siguiéndolo desde aquí. Muchas gracias, consejero, por vuestra colaboración, porque la verdad es que da gusto trabajar con vosotros, con la Consejería de Ganadería y de Medio Rural de Asturias, y la verdad es que, bueno, pues significáis bastante para lo que es la agricultura española y sois un buen ejemplo de hacia dónde tiene que seguir lo que es la agricultura, la ganadería en el futuro y, sobre todo, por el buen nombre que tiene la marca Asturias en el resto de España. Yo creo que en ese sentido es un poquito un ejemplo de lo que tenemos que seguir también en otros modelos de agricultura y de ganadería. Muchas Alejandro, gracias. por nuestra parte también darle las gracias por estar con nosotros y abrir estas jornadas agroalimentarias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora nos quedamos en conversación con el secretario general. ¿Cómo valora usted, y yo ya voy así, muy lanzada a hacer preguntas, cómo valora usted el comportamiento y la respuesta del sector agroalimentario en conjunto y sobre todo cómo es esa visión de cadena que tanto se reclama? ¿Cómo lo ven en el Ministerio? Pues la verdad es que con un sentimiento muy positivo. Yo creo que después de la situación en la que estaba el sector agrario en general antes de la crisis del COVID, sentimos un poquito que el sector agrícola, ganadero, se ha sentido reivindicado, es decir, se ha sentido reivindicado ante la sociedad. La cadena de abastecimiento de alimentos en España ha funcionado muy bien. Todos hemos tenido la sensación desde el primer día de que no nos iba a faltar alimentos en esta crisis, que es la mayor que hemos sufrido en la historia reciente de nuestro país. Y, por tanto, yo creo que eso ha sido el fruto del trabajo de agricultores, de ganaderos, de la industria agroalimentaria y también de la distribución, de las tiendas, de los supermercados, que han permanecido abiertas para que podamos comprar alimentos durante el periodo de confinamiento. Yo creo que eso se lo debemos a esos agricultores, esos ganaderos que se han sentido, pues eso, se han sentido reconocidos por la sociedad, y yo creo que esto nos debe ayudar a, pues bueno, pues a tomarlo esto como una lección en el futuro, para que todos seamos conscientes de la importancia que tiene la agricultura y la ganadería en nuestras vidas. Muchas veces damos por supuesto cosas que en realidad son muy difíciles de mantener en el día a día, y quizás la alimentación, por una vez en muchos años, nos hemos dado cuenta de que la alimentación es indispensable para nosotros y no nos viene dada de manera gratuita. Es decir, hay gente que trabaja todos los días para que podamos comer y para que podamos tener la seguridad alimentaria que tenemos, que probablemente es de las mejores, desde luego, a nivel europeo y a nivel mundial. Es verdad, el otro día hablaban en un webinar parecido a esto, representantes de la distribución, y comentaban que España es de los países que menos choques o que menos roturas de stock ha tenido de toda la distribución de la Unión Europea. Eso quiere decir que nuestra cadena alimentaria ha funcionado bien desde el principio. Si recordamos, en el Real Decreto por el que se estableció el estado de alarma por parte del Gobierno, uno de los artículos, el artículo 15, era en donde se establecía que el Gobierno garantizaría el funcionamiento del abastecimiento alimentario, poniendo de manifiesto el carácter esencial de la actividad del sector primario en su conjunto, agrícola, ganadera, pesquera, pero también de toda la cadena alimentaria y de toda la cadena de distribución y toda la cadena logística. Desde el primer día prestamos muchísima atención a que todo ese entramado, desde lo que es la producción hasta los alimentos que llegan a nuestras mesas, funcionara y no hubiera escasez de alimentos. Es verdad que si lo comparamos esto con lo que ha sucedido con otros bienes de primera necesidad, por ejemplo, que ha sido muy comentado con el tema de respiradores o el tema de EPIs, pues afortunadamente en esta ocasión, pese a la dureza de la crisis, la cadena alimentaria, yo creo que podemos estar orgullosos de que ha funcionado perfectamente. Fernando, ¿qué medidas de apoyo, puesto que si tenemos ya esa garantía y el éxito ha estado de abastecimiento sobre todo y sin duda lo hemos dicho nada más empezar esta jornada, las gracias a todo el sector y a todas las personas que lo han hecho posible, pero ¿qué medidas de apoyo se está implementando por parte del Ministerio de Agricultura durante esta fase de confinamiento y cuáles se van a tomar dadas las circunstancias? Yo empezaría por quizás durante el principio de la fase de confinamiento. Ahora, claro, hay que ponernos en contexto en donde estamos ya en fase de desescalada. Es decir, un poco el contexto.
Claro, ha cambiado, y si nos ponemos en cómo estábamos en el 14 de marzo, en el 14 de marzo estábamos pensando en que nada se quedara interrumpido, es decir, en que por ejemplo, era muy importante ver que todo el abastecimiento alimentario del país, desde las importaciones, pero también a las exportaciones, funcionaban sin interrupciones. Por ejemplo, fue muy importante ver que todos los puntos de inspección fronteriza mantenían su funcionamiento y que todo lo que son las cadenas logísticas de suministro, tanto directo como inverso, funcionaban, es decir, que funcionaba el transporte, que funcionaban, por ejemplo, los embalajes, que funcionaba todo lo que era el suministro de materias primas a ganaderías, a explotaciones agrarias, a industrias agroalimentarias. Por eso fue tan importante que desde el principio, desde el Gobierno, desde el Ministerio de Agricultura, se dieran indicaciones, se hiciera información, divulgación acerca de cómo podía transportarse en los vehículos las personas que tienen que ir a trabajar tanto a las explotaciones agrícolas, a las explotaciones ganaderas, también a las fábricas, o que se dieran también indicaciones acerca, pues de cómo se podía desempeñar el trabajo de lo que llamábamos las actividades conexas, por ejemplo, talleres, empresas de servicios que funcionan o que trabajan para dar servicio, para hacer que las industrias, que las explotaciones agrícolas o ganaderas funcionen. Por ejemplo, en el tema que tiene que ver con el alojamiento de aquellas personas que tienen que dar servicios en industrias agroalimentarias o en explotaciones agrarias y que, por ejemplo, tuvieran un lugar donde acomodarse, donde poder comer o donde poder dormir en el momento de máximo confinamiento. Todas estas instrucciones se dieron desde el Gobierno, desde el Ministerio de Agricultura también, y luego progresivamente, a medida que ha ido avanzando la situación de confinamiento y luego también a medida que también ha ido avanzando lo que es la descripción de las fases de desescalamiento, desde el Ministerio de Agricultura también se ha incidido, por ejemplo, en todos los temas que tienen que ver con la disponibilidad de mano de obra estacional para la recogida de las cosechas en el sector agrario sobre todo. Entonces, desde este punto de vista, desde el Ministerio de Agricultura, lo que se ha implantado es una norma que permite compatibilizar las prestaciones que se puedan recibir con cargo a otro tipo de regímenes para que fomentar que puedan ir a trabajar en el sector agrario pues trabajadores que a lo mejor ahora están en situación de desempleo o incluso personas que están trabajadores que tienen aquí y que tienen un permiso de trabajo, prolongar ese permiso de trabajo para que puedan atender a la campaña de recolección o, por ejemplo, cómo ser capaces de que vengan, lo que hemos visto en los medios de comunicación, esquiladores, en este caso de Sudamérica, a poder esquilar el ganado, sobre todo en la zona oeste, o, por ejemplo, ahora como estamos viendo, cómo trabajadores rumanos están viniendo a la recogida de fruta en el Valle del Ebro. Todas estas cosas se han ido poniendo por parte del Gobierno, por parte del Ministerio de Agricultura, así como todo lo que son las medidas de liquidez a través de los avales del Instituto de Crédito Oficial, que también se pueden acoger a ellos tanto los agricultores como los ganaderos, como el sector agroalimentario en su conjunto. También las medidas que tienen que ver con aplazamientos de cotizaciones de seguridad social y medidas fiscales que también desde el Ministerio de Agricultura se ha puesto mucho hincapié en que también esas medidas de carácter horizontal llegaran también al sector agrícola o al sector ganadero. Entonces, esas son, por decirlo de alguna manera, las medidas de carácter horizontal que se han puesto en marcha por parte del Gobierno y que con la colaboración del Ministerio de Agricultura lo que se ha hecho desde el ministro Luis Planas, lo que ha hecho es poner el énfasis de que esas medidas también llegaran al Ministerio al sector agrícola, al sector ganadero, al sector pesquero. Luego, además, están las medidas que podemos decir que son las medidas más particulares del sector agrícola o el sector ganadero, es decir, aquellas medidas que tienen en cuenta el impacto que han sufrido determinados sectores como consecuencia de la crisis del coronavirus, fundamentalmente por el cierre del canal Horeca. Claro, sobre todo siempre al principio, ¿no? Ese miedo también, el decir, bueno, no vamos a tener suficiente, se nos está muriendo pues todas las plantaciones si no vienen los recolectores. Al final, bueno, parece que todo ha empezado a coger un ritmo adecuado y se ha podido ir estableciendo el orden más o menos. Pero de cara un poco más al futuro, debido pues precisamente a esta crisis del coronavirus, más al futuro inmediato, ¿supondrá un incremento también en las medidas sanitarias, en la agroalimentación, sobre todo en las importaciones, medidas que se vean de una manera más escrupulosa? Vamos a ver, yo lo que creo es que en general todos estamos tomando más precauciones y si alguien va, por ejemplo, a una explotación agrícola, a una explotación ganadera
o a una industria agroalimentaria, va a ver cómo las personas que están trabajando allí, agricultores, ganaderos, los empleados, están manejando equipos de protección, distancias de seguridad, geles hidroalcohólicos, o incluso la manera de gestionar el personal o de hacer las labores se está cambiando como consecuencia de la necesidad de tomar más prevenciones. Por tanto, sí que entendemos que esto le está suponiendo mayores gastos al sector. De hecho, lo estamos manifestando así en Bruselas para que también en los términos de la política agrícola común se tengan en cuenta estos gastos adicionales a la hora de dar soporte y dar ayuda a los sectores agrícolas y ganaderos. Esto nos está afectando a todos, es decir, tanto a nosotros, a España como país, como a otros países de la Unión Europea o terceros países. En cuanto a importaciones y exportaciones, bueno, nosotros ahí, sobre todo desde el principio, el esfuerzo que se hizo por parte del país fue que se mantuvieran abiertas las importaciones y las exportaciones, fundamentalmente porque somos un país abierto al comercio internacional. Por tanto, si nos fallaba el comercio internacional, podíamos tener todavía más problemas. De hecho, en algunos sectores hemos visto como el buen funcionamiento del comercio nacional nos ha permitido aliviar la situación interna. Lógicamente, para nosotros estar abiertos a ese comercio internacional, también tenemos que importar determinadas materias primas. Pensemos, por ejemplo, que en España importamos muchas materias primas para alimentación animal, son de importación, y eso, desde luego, era un mercado que no podíamos interrumpir esas importaciones. O, por ejemplo, una cosa que es más básica, que mucho pan del que se fabrica en España es con trigo importado de Francia. Pues, por tanto, también nos interesa que ese mercado no se quede cerrado para nosotros poder atender a nuestra fabricación interna de productos básicos y, por tanto, luego también a nuestras exportaciones. Que es verdad que todo ha visto un poco ralentizado, ha habido más problemas en el tránsito de mercancías, es cierto, pero también es cierto que se ha logrado mantener ese tránsito tanto de importación y exportación, no solamente a nivel europeo, yo creo que a nivel internacional. Yo creo que una de las lecciones que hemos aprendido todos los países, recientemente hubo una reunión del grupo de ministros de Agricultura del G20 en donde se puso de manifiesto lo importante que era mantener el comercio internacional precisamente para que no hubiera disrupciones en las cadenas alimentarias y para que no hubiera escasez en el abastecimiento de las poblaciones de los países pues como el nuestro o como otros países. Hay que tener en cuenta que si bien España es un país donde nuestro grado de autosuficiencia es muy alto, no ocurre así en todo el mundo. Por tanto, era necesario, era imprescindible mantener abierto el comercio internacional y aunque haya funcionado con más lentitud, con mayores problemas, pero en definitiva podemos decir que ha funcionado y eso ha hecho que la situación haya sido pues más llevadera. Quizás en países como el nuestro se nota menos, pero hay otros países que se puede notar mucho más. Me imagino que además también se ha tenido muchísima atención para que excedentes que se han quedado en tierra al cerrar ciertas fronteras con ciertos países, pues que no se tire ahora mismo el precio, que no esté fuera de la norma. La verdad es que hemos tenido bastantes, más que problemas, incidencias. Es decir, ha habido, por ejemplo, preocupación porque determinados países pudieran cerrar sus fronteras ante el miedo de quedarse desabastecidos. Entonces, por ejemplo, ha habido países que han anunciado contingentes o limitaciones a las exportaciones de productos tan básicos como el trigo o, por ejemplo, como el arroz. Finalmente, esas amenazas o esas incidencias no han repercutido notablemente en el mercado internacional. Pero, por ejemplo, hay cosas por ir de lo grande a lo pequeño. El mercado internacional, como consecuencia de la bajada de los precios del petróleo, pues el maíz o el azúcar de caña que se dedicaba a hacer etanol se ha metido en el mercado en forma de azúcar y estamos viendo unas bajadas importantes en el precio del azúcar. Es verdad que a nosotros todavía no nos está impactando eso, o por lo menos en general el mercado de lo que se llaman las grandes materias primas de origen de la agricultura no se ha visto muy alterado. El precio de los fertilizantes, al bajar el precio del petróleo, pues también tenderá a la baja, pero yéndonos un poquito a lo más concreto, a lo que nos atañe aquí en el mercado, en lo que es nuestro país, lo que sí que hemos visto es, más que cierre de fronteras, al revés. Lo que hemos visto es que gracias, por ejemplo, a la exportación de ovino y caprino, a la exportación de carne de vacuno o a la exportación de porcino o incluso a la exportación de cítricos, hemos tenido pues una salida muy importante para esas producciones. En el caso del ovino caprino, que se vio muy afectada porque justo el periodo álgido del confinamiento cayó en Semana Santa y el sector ovino y caprino español se programa mucho para producir corderos y cabritos en Semana Santa, pues gracias a la exportación
pues yo creo que se ha salvado bastante la situación de ese mercado, en donde además desde el Ministerio de Agricultura también hemos puesto en marcha un apoyo adicional de 10 millones de euros al pago que ya reciben todos los años asociado a la producción de 168, pues bueno, entre ambas cosas, entre el poquito más de ayuda que les hemos podido dar a través de esos 10 millones, más el funcionamiento del mercado internacional, pues ha hecho que ese sector, por ejemplo, haya tenido una situación más llevadera de la que hubiera tenido, por ejemplo, en un escenario de cierre de fronteras. Lo mismo nos ha pasado con el vacuno o, por ejemplo, en el sector de los cítricos, donde hemos tenido una muy buena campaña, pues yo creo que el funcionamiento del mercado internacional pues nos ha venido extraordinariamente bien. En el sector lácteo, que es muy importante para Asturias, en el sector lácteo, el cierre del canal Horeca en toda Europa ha hecho que haya mucho excedente de producto lácteo en todos los países de la Unión Europea. Y aunque España no es un gran productor de leche, sí que es cierto que nos podíamos haber visto muy afectados por el hecho de que, por ejemplo, aquí se exportaran productos lácteos de otros países a precios muy bajos. Ahí, afortunadamente, la Comisión Europea ha puesto en marcha una medida de ayuda al almacenamiento privado de mantequilla, de leche desnatada en polvo, y que eso lo que ha hecho es bajar detener la bajada de los precios de esas materias primas y, por tanto, evitar que esos flujos de entrada de productos muy baratos en España empujara el precio de la leche en la que reciben nuestros ganaderos, le empujara hacia abajo y nos viéramos en situaciones como las que nos vimos, por ejemplo, en la crisis de 2015-2016. Yo creo que eso también se ha evitado. También, en muy buena parte, porque nuestros ganaderos casi todos tienen contratos a un año y, por tanto, cuando vino ya el coronavirus, la mayor parte de los contratos ya estaban cerrados por parte de los ganaderos, con lo cual han tenido una estabilidad que en otras circunstancias pues seguramente se hubieran visto afectados por la bajada de los precios. Se hubiera tambaleado, por tanto, ¿no? Sí. La verdad es que nosotros estábamos preocupados porque conocemos muy bien el problema del sector lácteo, conocemos muy bien, por ejemplo, lo importante que es el sector lácteo en Asturias. Afortunadamente en Asturias el modelo cooperativo que representa Central Lechera Asturiana pues es un paraguas muy importante para los ganaderos. De hecho, eso hace que en las épocas de crisis, pues los ganaderos que están dentro de esta cooperativa, pues lógicamente se vean más amparados que, por ejemplo, si no estuvieran dentro de una cooperativa. Y por eso, pues bueno, pues es tan importante que los ganaderos tengan una relación a largo plazo con quien les compra la leche, bien sea a través de una empresa o bien sea a través de una cooperativa. Y eso es lo que les ha dado estabilidad en una circunstancia como la actual, en donde, por ejemplo, hubiéramos visto una espiral de precios a la baja. Por ejemplo, en el ganado ovino y caprino, en leche, en Castilla y León, donde el sector está muy cooperativizado, pues han tenido problemas, pero no tanto como, por ejemplo, en la mitad sur, donde el sector no está tan cooperativizado. Ahí han tenido unos problemas de bajada de leche en ovino y caprino como consecuencia también del cierre del canal Horeca. Entonces, por eso hemos pedido también a la Comisión Europea que también se pudieran almacenar quesos. De hecho, la medida de almacenamiento de quesos ha funcionado bastante bien y que también se pudiera almacenar carne de ovino y caprino para que retirar precisamente esos corderos y esos cabritos que nos estaban sobrando en el mercado, que también hemos tenido cierta demanda, sobre todo en Castilla y León, de ese tipo de almacenamiento. Tenemos muchísimas más preguntas que hacerle. Tengo que hacer un cambio radical. Evidentemente habría mucho que decir, sobre todo con el sector lácteo, porque Asturias se caracteriza también por esas empresas un poco más pequeñas, pero va a tener que ser en otra ocasión. Y yo le voy a pedir brevedad, eso sí, porque la nueva política agraria común yo creo que está en las oraciones de todos los ganaderos y de todos los agricultores. ¿Podemos esperar buenas noticias al respecto? Probablemente lo sabremos mañana. Mañana se presentará el nuevo presupuesto para la Unión Europea para el periodo 21-27 y sabremos de qué presupuesto vamos a disponer en la PAC. Yo creo que, en cualquier caso, con independencia de la cifra que finalmente conozcamos mañana, será un presupuesto de la PAC y muy importante, es decir, la PAC va a seguir contando con una dotación financiera muy importante. Hay que pensar que entre la dotación financiera que finalmente se apruebe mañana, más el importe de ayuda, digamos, los fondos que pongamos los Estados miembros, probablemente estaremos hablando de una política que contará para los próximos 7 años aproximadamente con 50.000 millones de euros. Yo creo que tenemos que ser capaces en España
con esa dotación financiera, que yo creo que es muy importante, hay que tener en cuenta que hay muchos sectores de la actividad económica que no tienen una seguridad financiera tan grande como es el sector agroalimentario. Pues con esa dotación tenemos que ser capaces entre todos, a través del Plan Estratégico de la PAC, de diseñarnos una política agrícola común que se ajuste a los desafíos que tiene que afrontar nuestra agricultura y nuestra ganadería en los próximos 7 años. Estaremos muy atentos, entonces, por un día no le pillamos con las noticias frescas. Estaremos muy atentos. Yo creo que estaremos muy atentos, efectivamente. Lo vamos a ver mañana, porque mañana es un día importante, porque no solamente se anuncia la parte de la política agrícola común, en realidad lo que se anuncia es el marco financiero plurianual para el conjunto de la Unión Europea y, lo que es más importante también para todos, el fondo de reconstrucción para toda la Unión Europea, que yo creo que ahí nos jugamos todos mucho como país y, por tanto, no solamente vamos a hablar mañana de agricultura, sino que vamos a hablar también de recuperación, de reconstrucción de Europa y de reconstrucción de España. Pues muy bien. Secretario General, muchísimas gracias por atendernos y por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer y disculparnos por los problemas de conexión. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta pronto. Nosotros también nos tenemos que despedir. Mañana seguiremos desgranando el nuevo escenario del sector agroalimentario con Víctor Yuste, el director general del Foro Interalimentario, y también estará con nosotros Pelayo González, responsable del proyecto de digitalización de Asincar, ya saben, la Asociación de Investigación de Industrias Cárnicas del Principado de Asturias. También realizaremos un coloquio de productores asturianos, concretamente nos acompañará Pascual Cabaño, CEO de Quesos Rey Silo, Tino Cortina, presidente de la DOP Sidra de Asturias, y Elena Cebada, gerente de Ternera Asturiana. Mañana les esperamos a la misma hora y por los mismos canales de difusión, que se los recuerdo: elcomercio.es, Facebook Live del Comercio y Canal 10 Televisión. Muchísimas gracias y hasta mañana.